Buenas tardes a todos y a todas, ahí estamos grabando. Bueno, hoy día nos encontramos en el 11º o 11º ya seminario de la Academia, de los ciclos de Derecho, seminarios de Derecho Privado, titulado La presentación o notificación de la demanda, la interrupción civil de la prescripción, motivado por la sentencia 16 de mayo del año 2024, por todas conocidas, dictado por el Pleno de la Corte Suprema en Santibáñez con Empresa Transportes de Pasajero Metro, que en el considerando noveno se ha manifestado por aquella postura que ha sostenido que la prescripción se interrumpe civilmente con la notificación de la demanda. Para hacer un poco de historia jurisprudencial, el problema se inició con la sentencia 31 de mayo de 2016, dictada por la Corte Suprema en Vargas Serpa con Marmolejo Pansalía. El demandado regularizó el inmueble disputado conforme al Decreto Ley 2695, inscribiendo la propiedad en el Registro Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, y la demandada lo que hizo fue interponer una acción de dominio especial el 6 de julio del año 2012 y fue notificada al demandado el 17 de julio de ese año. El demandado puso la excepción de prescripción extintiva por haber transcurrido un año desde la inscripción a su favor, que fue el 14 de julio del año 2011. La sentencia alude al artículo 15 del decreto ley que exige para la adquisición del dominio por parte del interesado que transcurra un año desde la inscripción y que la prescripción adquisitiva no se haya interrumpido. Dicho de otra forma, se presentó la demanda sin expirar el plazo de prescripción extintiva, pero se notifica expirado el término. Hay notificación legal, pero esta se verificó transcurrido el plazo previsto para la adquisición por prescripción. El debate en aquella oportunidad versó en determinar cuándo se produce la interrupción de la prescripción que corre en favor del interesado en regularizar el inmueble conforme al Decreto Ley 2695. Esto es si la notificación de la demanda constituye un elemento constitutivo de la interrupción o constituye una condición para alegarla en la instancia respectiva. Lo que falló la Corte en aquella oportunidad, el considerando quinta, es que se interrumpe desde la presentación de la demanda, ¿cierto?, la prescripción. Sobre ello volveremos más adelante, ¿ya? Esa es la sentencia que hizo en el fondo la ruptura, y aquí tenemos a uno de los protagonistas de esa sentencia, que ustedes ya se imaginarán quién es y lo voy a presentar en un rato más. La sentencia que ha motivado este seminario, que es la que dictó el Pleno, versa sobre los siguientes hechos, para que los tengamos todos en consideración. Lo que ocurrió en aquella oportunidad fue que la demanda se interpone para hacer efectiva las responsabilidades derivadas de la muerte del cónyuge y el padre de los actores el 1 de marzo del año 2012, que fueron atropellados en la vía pública. La demanda fue notificada al demandado, Empresa Metro, el 2 de marzo de 2016, y al propietario del vehículo el 8 de abril de 2016, y al chofer del móvil el 11 de mayo. En la contestación, todos alegaron la excepción de prescripción, argumentando que entre la fecha de la notificación de la demanda y los hechos que motivan, habían transcurrido los cuatro años, digamos, que se establecen en el artículo 2332. La parte demandante se opuso, aduciendo que el término de la prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda, que es la discusión, ¿cierto?, que nos interesa y que ha motivado nuevamente este seminario. En considerando noveno, la Corte Suprema, en la sentencia reciente del Pleno, en que se pronuncia sobre el momento en que se produce la interrupción civil de la prescripción, establece lo siguiente, leo textual. Esta Corte en diversas oportunidades ha sostenido que la correcta interpretación de las normas antes citadas, 2503 y 2518, es aquella que considera que la interrupción civil del plazo de prescripción extintiva se produce con la notificación judicial de la demanda efectuada en forma legal, actuación que impide que se complete el plazo de prescripción de que se trata. Entender que para ello basta solamente la presentación de la demanda implicaría, en primer lugar, que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidaría, lo que ocurriría solo cuando decía que se lleva a cabo la notificación. En segundo término, no se comprendería la excepción del artículo 1, del numeral 1 del artículo 2305 del Código Civil, ya que si no se produce la interrupción al caso de notificación ilegal de la demanda, menos se concebiría que la interrumpe si no sigue notificada de modo alguno. Y en tercer lugar, porque con tal postura se estaría dotando a esta actuación judicial, notificación de la demanda, de un efecto retroactivo que no reconoce nuestra legislación. Cierro comillas. Esta sentencia nos recuerda que el momento en que se interrumpe civilmente la prescripción no ha sido un tópico pacífico entre nosotros, entre nuestros autores y la jurisprudencia en los últimos años, y por lo mismo hoy nos acompañan dos destacados profesores de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, que además forman parte de la Academia de Derecho Civil y que han protagonizado la discusión que hoy nos convoca y han sido citados por la Corte Suprema en esta sentencia y en otras. El primero de ellos
es por ustedes conocido el profesor Carlos Pizarro, que como abogado integrante de la Corte Suprema participó en la redacción de la sentencia que acogió la tesis de que la prescripción se interrumpe civilmente desde la presentación de la demanda, a la que aludí primeramente, de 2016. El segundo de los profesores, el director de la academia, el profesor Íñigo de la Maza Gasmuri, recientemente ha publicado un artículo que sostiene la postura contraria, esto es que la interrupción civil de la prescripción se produce con la notificación de la demanda. Tenemos entonces las dos posturas en el fondo contrarias y la idea hoy en día es escucharlos y amenizar en el fondo el debate con algunas interrupciones posteriores de ustedes. Y lo que hemos diseñado es que el análisis de ambas posturas, de los dos profesores y también de las sentencias involucradas, arroja que existen al menos 4 argumentos distintos para inclinarse por una postura o por la otra postura. Estos argumentos, solamente los enuncio ahora, son la literalidad del artículo 2518 y 2503, el primero. El segundo, los efectos sustantivos y procesales de la notificación. El tercero, las consecuencias prácticas de la aplicación de una u otra teoría. Y el cuarto, el fundamento de la prescripción. Iremos revisando junto a ambos profesores cada uno de estos argumentos con el propósito de precisar en qué consisten, ¿cierto?, sus desacuerdos en esta materia. Por lo tanto, voy a ir dando la palabra alternativamente a cada uno de ellos respecto, ¿cierto?, de cada argumento para que nos ilustren respecto de su opinión. El primer argumento que los invitamos a exponer, ¿cierto?, y en fondo a debatir, es la literalidad de los artículos 2518 y 2503. O sea, en definitiva, cómo ustedes lo utilizan a favor, ¿cierto?, de la postura que sustentan. En primer lugar, comenzará el profesor Carlos Pizarro respecto de este argumento y a continuación el profesor Íñigo de la Maza. Les doy la palabra entonces al profesor Carlos Pizarro. Gracias, Patricia, y a todos los héroes y heroínas que se han conectado en esta víspera de feriado. Bueno, tal como lo comentaba Patricia, ha sido una cuestión debatida desde antiguo, ¿no? Desde principios del siglo XX. Ya esta cuestión suscitaba diferencias doctrinales en cuanto a la interpretación de las normas que convocan la forma en que se produce la interrupción civil de la prescripción. A mí me parece que es necesario hacer una distinción si nos referimos a la interrupción civil de la prescripción extintiva o de aquella adquisitiva, puesto, como sabemos, el Código Civil en el título 42 establece, ¿no?, una normativa común a ambos tipos de prescripción, a la usucapión, ¿no?, y a la extintiva, y luego trata cada una por separado, llegando al artículo 2518 que indica que la interrupción civil se va a producir por la demanda judicial. Y bueno, la problemática ahí es si la comprensión de esa regla, más allá de la cuestión de la literalidad, ¿no? Porque yo creo que una forma inadecuada de abordarlo es señalar que aquí uno se va a abrigar en la literalidad de la norma, porque esa es una forma muy obsoleta, me parece a mí, de llevar a cabo la interpretación de la ley según ha desarrollado el profesor Quintana, ¿no? Entonces, más bien es cómo uno comprende esa norma a partir de los fines que le asigna, ¿no? Y dada esa circunstancia, entonces uno podría entender que el artículo 2518, que nos dice que la presentación de la demanda produce la interrupción de la prescripción, que sería fantástico que fuera así, pero no es el caso, ¿no? Sino que indica nada más que la interrupción civil se produce por, ¿no?, la demanda judicial, y a partir de eso uno podría entender que basta la presentación de la demanda, ¿no? Y entonces ahí ya hay una interpretación de la norma porque uno está auxiliando el texto, ¿no?, para lograr comprender que lo que el artículo dice, ¿no?, es que la presentación de la demanda sería satisfactoria para la interrupción civil, y eso sería consistente con la idea de que el acreedor, quien va a perder la acción, ya ha manifestado una conducta positiva tendiente a hacer valer ese derecho, y que se relaciona con, me parece a mí, la problemática principal de cuál es la finalidad y para algunos cuál sería el fundamento
de la prescripción extintiva. Y luego está la frase, ¿no? Salvo, ¿no?, las hipótesis del artículo 2503, que nuevamente ahí la ambigüedad de la norma permitiría entender de dos formas ese precepto, ¿no? Es decir, que estaríamos apartando esa normativa que es distinta en la usucapión, en la prescripción adquisitiva, o que en realidad estoy sumando requisitos de la prescripción adquisitiva en cuanto a la interrupción civil a la extintiva, lo cual de alguna manera sería extraño, puesto que en ese caso debería haber que unificara, ¿no?, la forma en que operaría la interrupción civil. Sin embargo, hay normas para la interrupción civil. Me incomoda un tanto esta idea de discutir la problemática del argumento bajo la expresión, la literalidad, ¿no? Con eso yo podría abrir el debate. Muchas gracias, profesor Pizarro. Le damos la palabra entonces al profesor. Bueno, sorprendentemente o no, aquí yo tengo varios acuerdos con Carlos y el primero es respecto al agradecimiento a las personas que están acá, ¿no? A todos, Hernán desde España, Fernando desde Inglaterra, Phil, Nicolás que se puso un polerón de los Pixies, así que todo indica que va a ir bien. Dicho eso, yo conservo todavía un segundo acuerdo con Carlos y es a propósito de esa vieja frase de Nietzsche, que no hay hechos sino interpretaciones, bueno, con las normas. Mutatis mutandis, sucede algo semejante. A mí me parece entonces que estamos de acuerdo en que los artículos 2518 y 2503 no son propiamente argumentos, porque más bien son la causa del problema, ¿no? Cierta ambigüedad que existe en los bordes de cada uno de esos preceptos es precisamente lo que, en mi opinión, permite que ministros y ministras de la Corte, profesores y profesoras de civil, estén en desacuerdo. Yo diría que el 2518, de buenas a primeras, es más amable, es más dúctil con la posición de que la interrupción se produce con la presentación. Pero claro, Carlos tiene razón, no dice que sea con la presentación, es elíptico, ¿no? Dice con la demanda judicial, con lo cual podría rellenarse esa elipsis con la presentación o con la notificación. De manera que lo que hace el artículo es, por así decirlo, establecer el problema y no solucionarlo. Y con el 2503, claro, efectivamente estaba dentro de las reglas de la prescripción adquisitiva, pero también es cierto que el 2518 reenvía hacia él. Por lo tanto, es inevitable y ese sirve más de buenas a primeras a la posición de la interrupción por la notificación, porque, en fin, cualquiera que haya intentado el recurso, salvo si no se ha notificado legalmente. Y allí, esto Carlos luego me corrige, yo creo que el primero que lo dijo con su agudeza de siempre fue Peñailillo. Es cierto, se exige notificar, pero no se dice cuándo, ¿no? Y allí de nuevo volvemos a tener una elipsis que es la que hay que llenar. Por lo tanto, yo diría que bien pensados los dos artículos, ninguno de los dos, francamente, presta demasiado, contribuye sustancialmente a resolver el problema. Lo que en realidad hacen ambos es formular un problema que nos tiene hace un siglo dando vuelta. Y eso es lo que diría al respecto, Pati. Profesor Pizarro, ¿algo que agregar? Porque vamos a tener que ir ahí cerrando, ¿no? Sí, bueno, nada más interrogarse, ¿no?, acerca de cuándo una norma realiza un reenvío, ¿no? Yo ahí no tengo una claridad así nítida de que el artículo 2518 haga un genuino reenvío de someter la interrupción civil de la prescripción extintiva al artículo 2503. Y ahí sí me apoyo en un argumento quizás más gramatical, ¿no? Al indicar, salvo los casos, ¿no? Salvo esos o aquellos, ¿no?, donde operaría de otra forma. Esa es la problemática, ¿no? Porque en otras situaciones de reenvío del propio Código Civil
aparece de manera mucho más prístina en materia de responsabilidad civil, a propósito de los daños derivados de ruina, ¿no? Por defectos de la construcción, pero no creo que sea acá una regla tampoco clara en denominar que acá estamos frente a un reenvío del artículo 2518 de someterse, ¿no?, al artículo 2503. Ok, ya. Claro, yo añadiría, Pati, nada más una cosa, ¿no? No, no, sí, Que, usted, que probablemente, Carlos, porque cuando dice se interrumpe por la demanda, etcétera, pero el salvo, uno diría, se interrumpe por la demanda, salvo en los casos del 2503, y uno de los, de los enumerados en el 2503 es si no ha sido notificada legalmente, ¿no? O sea, en ese sentido me refiero yo a que hay un reenvío. ya, perfecto, eso era bueno aclarar. Vamos al segundo argumento, que a lo mejor aquí puede haber más discusión aún. Los efectos sustantivos y procesales de la notificación. ¿A ustedes les parece que sería un argumento a favor de la postura de cada uno de ellos? Y aquí doy vuelta al orden y tendría que empezar el profesor de la masa refiriendo a si le hace sentido como un argumento para sustentar su postura o no. Bueno, yo comienzo esto con cierto pudor, porque tengo que decir que nunca he terminado de entender el argumento, y quizás si lo termino de entender me persuada. Pero tal como yo lo he leído, si no me equivoco, el primero que lo adelanta es el profesor Ramón Domínguez Águila, y él dice, mire, conviene distinguir entre los efectos sustantivos y procedimentales, porque el efecto sustantivo sería, el efecto sustantivo de la presentación sería interrumpir. Y luego para que la demanda tiene otros efectos, todo esto en términos procesales. Pero mi impresión, salvo por supuesto que yo lo esté entendiendo mal, y esa es una posibilidad, es que hay una especie de peticio principio, ¿no? O sea, formulado de esa manera, se comienza afirmando lo que es necesario argumentar. Es decir, se comienza afirmando que el efecto civil de la demanda es la interrupción, pero yo entendía que eso era precisamente lo que teníamos que argumentar. Y luego buscando la forma en que lo han hecho algunas sentencias, ¿no? Que le han dado un sentido distinto, algunas sentencias de la Suprema, y algunas dicen, mire, sí, utilizan esta diferencia entre el efecto sustantivo y el efecto procesal, para luego dar cuenta que de otra manera se perjudicaría al deudor, perdón, al deudor, digo bien, pero al acreedor. Se perjudicaría al acreedor porque dependería de la notificación que es responsabilidad de tercero. Y está muy bien, pero en ese caso el argumento es otro, ¿no es verdad? La distinción entre una y otra aquí no juega nada, sino que el argumento es otro que consideraremos, creo, que son las consecuencias prácticas. Entonces, de nuevo, mi problema con el argumento es que creo no entenderlo, porque tal y como lo he formulado, o incurre en una peticio principi, es decir, afirma lo que tiene que argumentar, o bien sirve de vehículo a otro argumento, que son las consecuencias prácticas de una u otra de las dos posiciones. Pero quedo abierto a no haberlo entendido y que se me esté escapando algo. Sí. Profesor Pizarro. Ese es un argumento que plantea Ramón Domínguez exactamente, y del cual la verdad yo no me parece un argumento relevante para la discusión, ¿ah? Yo creo que ahí hay una cierta ambivalencia en la posición donde se plantea la presentación de la demanda interrumpe, pero de todas maneras, ¿no? Requiero para consolidar el efecto de la notificación. En cambio, la tesis más radical, que es en definitiva la que yo he defendido, es que el artículo 2518 establece para la prescripción extintiva la interrupción civil por la mera presentación de la demanda, y el 2503 es arena a otro costal. Es una cuestión que tiene que ver simplemente con la prescripción adquisitiva, donde ahí sí opera, ¿no?, la notificación como un elemento necesario para la interrupción civil, porque nadie puede sacarse o despercibirse
del número 1 del 2503 en ese ámbito de la prescripción adquisitiva. La cuestión procesal sí juega, ¿no? Desde otra perspectiva, y es lo que Romero Seguel y también alcalde, yo creo, ha insistido, tiene que ver con que antes de la notificación de la demanda no hay juicio, ¿no? Entonces, al no existir un juicio y pretensión ya viva y entablada, para ese caso, se señala no cabría la posibilidad de la interrupción civil. Entonces, más bien un argumento en contra de la tesis de la mera presentación, porque dado que no hay juicio, no cabría entonces la posibilidad de que se actualizara la interrupción civil de la prescripción, la cual solo debiera operar en un escenario donde existiera ya trabada la litis, ¿no? Y no bastaría un acto unilateral como la presentación de la demanda. Me parece un argumento sugerente. A mí, la verdad, nunca me ha convencido mucho ni siquiera eso de que no opere el abandono del procedimiento porque no hay presentación de la demanda, lo cual trae bastantes problemas, pero bueno, son disquisiciones de los procesalistas en torno a cuándo existe juicio y en consecuencia no hay juicio si es que no hay notificación de la demanda. Pero yo creo que con la posición más radical que tengo, la cuestión del efecto sustantivo procesal desde la necesidad de la notificación de la demanda pierde interés como argumento. Ok, profesor de la Maza, ¿algo que decir? No, totalmente de acuerdo con Carlos. Ok. Un tercer argumento que yo creo que es más relevante aún son las consecuencias prácticas de la aplicación de una u otra teoría, ¿no? Yo creo que ahí está lo fundamental. Vamos a escuchar la opinión de uno y otro. Ahora le toca partir al profesor Carlos Pizarro y damos vuelta después al profesor de la Maza. Gracias, Patricia. Mira, yo acá partiría diciendo que la cuestión de las consecuencias prácticas tiene que ver con la próxima pregunta, ¿no? Y que en realidad está Fragmentado. estructurado, o sea, el debate ha estado estructurado en realidad a la crítica que hace Íñigo en su artículo, ¿no? Publicado en la revista de Valparaíso. Pero a mí me parece que todo esto está envuelto en cómo uno entiende la prescripción, ¿no? Y todo debiera arrancar más bien en que la prescripción casi no hay mecanismo asociado a la prescripción extintiva que no genere un problema práctico, ¿no? Que no genere una problemática de incertidumbre desde el punto de vista de cómo los problemas han sido afrontados tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Y entonces esa idea de incertidumbre, ¿no? Que algunos lleva a sostener que el fundamento necesario de la prescripción, otros la finalidad de la prescripción, tiene que ver con la seguridad jurídica y en consecuencia las consecuencias prácticas de que tenga lugar la interrupción civil de la prescripción con la mera presentación de la demanda, arrastraría, ¿no?, una solución que daría lugar a una incertidumbre, ¿no?, del momento versus que la notificación de la demanda sería más consistente con el fundamento de la prescripción, me parece a mí abriga el gran debate, ¿no? Y el gran debate tiene que ver, bueno, si la prescripción extintiva, de qué manera la seguridad jurídica constituye un elemento que le sea identitario, ¿no? Y ahí yo tendría ciertas dudas, ¿no? Porque en realidad la discusión sobre la seguridad jurídica como un valor, ¿no? Como un valor para el derecho, obviamente cabe predicarlo respecto de todo el derecho, ¿no? Como un valor del derecho destinado a que las personas tengan certeza sobre lo que va a ocurrir y cómo se van a entender las normas. Y me parece que en el ámbito de la prescripción extintiva nada de eso ocurre, ¿no? No ocurre ni con el momento a partir de cuando se cuenta la prescripción, no ocurre a partir del momento en que se discute la suspensión de la prescripción y no ocurre tampoco, y que son tres problemas que trata también la sentencia del Pleno de la Corte Suprema,
y no ocurre tampoco respecto de cómo opera la interrupción y luego la suspensión consecutiva en el ámbito de la responsabilidad penal. Entonces, ¿es que acaso resultaría apropiado plantear que la seguridad jurídica constituye, primero, un fundamento identitario para la prescripción extintiva, a lo millas, ¿no? Que en realidad lo generaliza para el derecho, ¿no? Como un valor general para el derecho, aunque cita, ¿no? En su libro la prescripción de manera ya algo cansada, ¿no? En la parte final de su libro. Y luego, si es que todo esto está circundado por distintos fundamentos, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con la consolidación simplemente de una situación de hecho, ¿no? Todo aparenta, ¿no? Y la apariencia podría ser un fundamento que ese sujeto no le debe nada a nadie, ¿no? Incluso que opere la prescripción extintiva genera una situación futura de incertidumbre porque hay una obligación natural, ¿no? Que es aún más incierto lo que puede ocurrir con ello, dada la voluntad que pueda tener el deudor de cumplir o no cumplir. Entonces me parece que ese es el gran debate, más que si que es el fantasma de la primera sala de la Corte Suprema, sobre todo, ¿no? Que es la que más ha justificado el que sea la notificación de la demanda. No, es que los bancos, que al final la primera sala ve más ejecutivo que otra cosa, ¿no? Va a simplemente utilizar la presentación de la demanda como una forma de interrupción, ¿no? Destinada a un fin torcido, ¿no? En definitiva, habría una desviación de la norma si es que la interpretáramos en el sentido que yo sostengo de que valdría la interrupción civil por la presentación de la demanda. Y de hecho, Díaz Picasso, que baila con los distintos fundamentos, ¿no? Porque cita la buena fe, cita la seguridad jurídica, y al referirse a la buena fe dice, bueno, fundamenta la prescripción extintiva de la buena fe porque no puede utilizarse de manera fraudulenta, lo que sería el caso en cuestión para poder sancionar si es que existiera un abuso, que es el gran fantasma, diría yo, de la tesis de la presentación. Y efectivamente está estructurado, pero lo podemos desestructurar. De hecho, aquí fusionamos dos fundamentos. A lo mejor, no sé, Íñigo, si te quieres hacer cargo de cómo lo teníamos estructurado, de las consecuencias prácticas, porque Carlos también fue al cuarto argumento que teníamos, que era el fundamento de la prescripción. No sé si quieres verlo Sí, así. está muy bien, está muy bien. Mezclo los dos. Yo creo que tienes razón, Ok. Carlos. Se juntan, ¿no? A ver, mira, respecto a lo primero, de las consecuencias, yo creo que es aquello sobre lo que alerta que se argumente a través de las consecuencias es que tenemos un problema de normas. Porque acudir a las consecuencias, diría yo, da cuenta de que no somos capaces de resolver la cuestión con métodos, por así decirlo, más ortodoxos, ¿no? En derecho civil, acudir a las consecuencias, salvo para los law and economics, tiene un valor epistemológico bien sospechoso, ¿no? Entonces, da cuenta de esto, da cuenta de que hemos llegado, de que queremos salir por el lado y no, yo no creo que sea una buena idea. Creo que ya vamos a tener un acuerdo con Carlos a ese respecto. Pero eso es lo primero. ¿Por qué llegamos a las consecuencias? Porque no tenemos claridad sobre las reglas y es bien sospechoso, porque además en algún sentido las consecuencias se neutralizan, ¿no? Cada una de las dos posibilidades tiene consecuencias que son adversas y es una cuestión, digámoslo así, fáctica, de carácter estrictamente pragmático, cuáles sean peores. Si las dos son malas, uno tendría que decir nada más cuáles son peores. Así que yo también creo, o tampoco creo que sea muy interesante. Creo yo, en cambio, que lo del fundamento es muy interesante, ¿no? Y, a ver, respecto del fundamento, yo tengo la impresión de que podemos tener ciertos desacuerdos sobre la seguridad jurídica, al cual ya me voy a referir. No digo con Carlos necesariamente, digo en general, podemos estar en desacuerdo porque es un concepto extremadamente ambiguo, de bordes muy poroso, pero creo yo que lo que no debiésemos hacer es establecer, radicar, domiciliar ese fundamento en una sanción a la parte negligente.
a mí me parece que eso no es característico de la prescripción y que introduce, ¿cómo decirlo?, cierta confusión al sistema que es mejor evitar, ¿no? Porque se tornarían poco inteligibles las reglas de la prescripción si se tratara como una sanción. Serían un poco incoherentes, así en el sentido de McCormick, entre los principios y su instanciación en las reglas. Y esta es una cuestión nada nueva, ¿no? La ha dicho con particular vigor, me parece a mí, Ramón Domínguez y Diez Picasso en España. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad jurídica una vez que despejamos esto otro de la sanción? Bueno, con la seguridad jurídica pasa que desde Habermas hacia abajo, todo el mundo está de acuerdo en el enorme valor que tiene por una sociedad democrática la seguridad jurídica. Pero una cosa es afirmar eso y otra es decir qué vamos a entender por seguridad jurídica, porque si estamos hablando de cosas distintas, entonces en realidad no tenemos ningún acuerdo. Y la seguridad jurídica hay una enorme tesis de Humberto Ávila, un profesor brasilero en Inglaterra, que da cuenta de que pocas cosas son más difusas que la seguridad jurídica. Con todo, si uno quisiera intentar circunscribir hasta donde sea posible el campo semántico de la seguridad aérea, mira, la seguridad jurídica se entiende en dos cosas, generalmente. Una se entiende como recognoscibilidad de las normas, ¿no? El viejo ideal napoleónico de que las reglas puedan ser conocidas por los ciudadanos claramente y por lo tanto sepan que le deben a, digámoslo así, la ciudad y con la Biblia que le deben a Dios. Un viejo sueño. Y por otra parte, la seguridad jurídica se mide en términos de predictibilidad, ¿no? En términos como se dicen, como lo de adjudicación, que yo pueda tener cierta certeza de qué va a fallar un tribunal. Esta última va a ser extremadamente importante luego cuando consideremos la actual situación de la Corte. Entre esas dos, Diez Picasso se ha referido a una versión de la seguridad jurídica, que es la seguridad del tráfico jurídico. Y Diez Picasso dice, la seguridad del tráfico jurídico tiene que ver con la estabilidad de las titularidades. Así que si la CONI aparece como dueña con algún título de un bien, entonces hay seguridad jurídica cuando en general, salvo cuestiones completamente anómalas, eso se mantiene, ¿no? Y hay seguridad jurídica cuando conocer las titularidades y su estabilidad, conocer, digamos, tener noticias sobre su estabilidad puede lograrse con menores costos de transacción. Y a mí me parece que está más cerca la tesis de la notificación de esta última versión, esto es, de la seguridad del tráfico jurídico, porque torna más cognoscible con menores costos de transacción quién es el titular, ¿no? La notificación, por así decirlo, institucionalmente galvaniza la situación. En cambio, la sola presentación de la demanda es bien, digamos, es difícil de conocer, ¿no? La notificación, en cambio, tiene una cierta publicidad que permite tener mejores noticias de, por así decirlo, la fisonomía de esa titularidad que acaba de ser amenazada. Y en ese modesto y particular sentido es que yo creo que la seguridad jurídica puede jugar mejor en tándem con la tesis de la notificación. Pero en fin, yo diría que en la cuestión de la justificación podemos tener cierto desacuerdo de seguridad jurídica, pero en fin, al menos diríamos que es extremadamente importante en este caso, ¿no? Puede que haya algo de sanción, puede que haya, pero yo creo que es más importante la seguridad jurídica. O sea, si estamos de acuerdo en eso, a mí me parece que hemos logrado un buen punto. Sin duda que el mecanismo de la notificación es público, ¿no? Y como me hizo ver en otro seminario, la OGB, digamos, no da cuenta de la presentación de la demanda de manera pública, porque si funcionara así la OGB, también Mm. la presentación de la demanda sería un acto no público y ostensible que podría chequearse, ¿no? Sino que tiene que ver con el sistema de funcionamiento del Poder Judicial. Pero yo, la verdad, eh, tengo una cierta distancia al entender que la prescripción extintiva, como decía, reviste como fundamento la seguridad jurídica de una manera particular a otras instituciones. No puede ser, contribuye, como contribuyen otras tantas, digamos, ¿no? Cualquier institución, cualquier mecanismo que esté contemplado en la ley,
al cual se pueda conocer, acceder digo, poder predecir cómo se va a resolver un problema a partir de una norma, es evidente que eso es consistente con la seguridad jurídica. Pero a mí me parece que no se pueden resolver todos los mecanismos o instituciones que circundan la prescripción extintiva planteando de que algunos van a dar más certeza que otros, ¿no? Y hay uno que la Corte Suprema en el mismo fallo lo plantea, y es la cuestión de desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción, y hoy en día la jurisprudencia, yo diría que ahí sí hay jurisprudencia, ¿no? Se unifica en el sentido que vamos a contar la prescripción desde la manifestación del daño. Y ahí uno inmediatamente entra a un plazo flotante, ¿no? O en el caso de los contratos, interpretar la exigibilidad, como lo plantea Álvaro Vidal a propósito de la acción indemnizatoria, a partir de la celebración del contrato. Bueno, eso es fantástico, no hay nada más objetivo, no hay nada más certero que decir que el plazo de prescripción se va a contar desde el momento de la celebración del contrato, o como ocurre en el pacto comisorio calificado, donde también se ratifica que es de la celebración del contrato. Es decir, uno diría, la seguridad jurídica está mejor acompañada de los momentos objetivos del cómputo del plazo de la prescripción. Sin embargo, no estamos dispuestos a ceder a ese argumento cuando nos interrogamos sobre problemáticas del plazo de prescripción en materia de indemnización de perjuicio, y aún menos en materia de indemnización de perjuicio en materia extracontractual. Entonces la cuestión ahí sería, ¿vamos a interpretar toda la prescripción extintiva y sus distintas instituciones que la circundan a partir de aquellas que dan mayor predictibilidad, y ese debiera ser entonces el camino que debiéramos recorrer? Porque es un problema, creo, distinto a entender que la prescripción extintiva se funda en la seguridad jurídica, porque, como decían los antiguos textos, no es bueno que un deudor perdure años, décadas, ¿no? Esperando y guardando los medios de prueba para saber si es que lo van a demandar o no lo van a demandar, que era la posición, ¿no? de la doctrina clásica para justificar la institución de la prescripción extintiva. Entonces, no sé si es que eso, en definitiva, Íñigo, puede relativizar de alguna manera, ¿no? la comprensión de la prescripción extintiva de manera más integral, solo a partir de la idea de la seguridad jurídica, compartiendo contigo que necesitamos la notificación de la demanda para dar mayor certeza, pero ahí, bueno, como también lo hemos discutido, una reforma legal daría una solución esperable a esta problemática, ¿no? Y lo otro es que hay experiencia en otros ordenamientos jurídicos donde efectivamente la presentación de la demanda interrumpe civilmente la prescripción, y no podríamos, creo yo, plantear que son sistemas jurídicos donde la seguridad jurídica está en el bolsillo, digamos, ¿no? Y por otro lado, también en el derecho civil chileno hay legislación que establece, ¿no? Que la mera presentación pareciera ser interrumpe civilmente la prescripción, y así ocurre, me parece a mí, ¿no? Aunque también podría ser discutible, en el caso de las prescripciones de corto tiempo, cuando se indica que la interrupción civil es por el mero requerimiento en ese ámbito bastante limitado, es cierto, de acciones que regula el Código Civil. Déjame decir una sola cosa, Pati, ¿no? Porque yo creo que estamos redondeando ya. Fíjate, mira, yo tengo la impresión, Carlos, de que honestamente ninguno de los dos está absolutamente cómodo con lo que está defendiendo, porque hay cuestiones que se escapan, ¿no? Como si uno lo tratara de abrazar y sin embargo saliera un poco por los lados. Pero bueno, uno cree en la cuestión. Pero claro, pero no el estado de cosas no es del todo satisfactorio, ¿no? Porque fíjate, tú me dices, hay casos donde la presentación, yo te diría, claro, y hay otros donde la notificación, recuerda tú la 18.092, ¿no? Con un plazo de un Total. año, y es la, ¿no es De verdad? tres. Entonces, es exactamente, es como, digamos, yo creo que ambos estamos incómodos porque la legislación es incómoda. Probablemente las reglas que tenemos no son las adecuadas.
que podemos pensar unas cosas en las que estoy seguro que vamos a estar de acuerdo. Yo iba a decir nada más dos. Yo creo que vamos a estar completamente de acuerdo en que la sentencia del Pleno a que se refirió Patricia, la del 16 de mayo de 2024, no zanja la cuestión, ¿no es verdad? Dice, yo puesto a predecir con total seguridad jurídica, diría que el ministro Muñoz va a seguir fallando y su sala van a seguir fallando con la tesis de la interrupción por la demanda, por la presentación, ¿no? Por lo tanto, seguimos en el mismo lugar que estábamos, creo, no obstante esa sentencia. Y lo segundo en que yo creo que vamos a estar de acuerdo es que ese lugar en el que estamos es un lugar extremadamente irritante para la comunidad jurídica. Porque, ok, puede ser lo tuyo, puede ser lo mío, yo creo que ambas en cierto sentido son plausibles. Pero lo que no puede ser es que la Corte no esté de acuerdo contigo o conmigo, sino que esté de acuerdo con los dos, teniendo en cuenta que en esto tenemos posiciones contradictorias. Y eso es lo que está pasando en Chile, que la Corte tiene dos líneas jurisprudenciales espectacularmente contradictorias. Y a mí me parece que si estamos de acuerdo, y en esto sí que vamos a estar de acuerdo, en que una de las funciones de un tribunal como la Corte es uniformar la sentencia, o sea, uniformar el proceso de adjudicación, entre otras cosas, porque está en juego la igualdad ante la aplicación de la ley, etcétera, ese estado de cosas es inaceptable. ¿No? Yo diría que esas son dos cosas en las que yo creo que vamos a estar perfectamente de acuerdo. No, sin Es bueno duda, o sea, sobre saber todo que que están de acuerdo. el mecanismo de resolver una contradicción en el Pleno es muy insatisfactorio porque los ministros disidentes, como lo indicaba, pueden continuar fallando de manera distinta, ¿no? Mm, Un mecanismo muy distinto al francés, por ejemplo, mm, donde la Corte de Casación, si es que hay una contradicción entre dos salas, ¿no? Porque no se admiten votos disidentes al interior de una sala, mm, pero puede que la primera sala civil con la tercera den lugar a fallos contradictorios, el Pleno resuelve la cuestión y de ahí en adelante todos van a continuar fallando en un mismo sentido, ¿no? Entonces se sienta la jurisprudencia. Y por eso que el mecanismo procesal que plantea, ¿no? el Pleno para resolver diferencias es muy insatisfactorio y así también ocurrió, ¿no? En su momento con la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la acción civil en materia de derechos humanos. Se votó también, hubo disidencia, y la sala penal se fue y al otro día sacó el voto que sigue siendo, ¿no? La tesis en Chile de la imprescriptibilidad de la acción mm. indemnizatoria en materia de violación a los derechos humanos en base a estándares y principios del derecho internacional, digamos, ¿no? Por fortuna, en mi opinión, que comparto esa idea. Entonces, claro, hay un problema de ese mecanismo que es muy insatisfactorio, ¿no? En definitiva, no sirve para nada, ¿no? Si un Mm. cúmulo de votos que tiene una mayoría relativa, pero que no soluciona el problema. Y dado eso, ¿no? Efectivamente, en marzo próximo, lo que debiera plantear el presidente de la Corte Suprema es hacer un llamado al Ejecutivo a que dicte una ley en esta materia, en la cual, de hecho, debiéramos nosotros contribuir, porque hay consenso, ¿no? Mm. En que la presentación de la demanda opere como interrupción, pero bajo una especie de condición suspensiva de la notificación en un plazo razonable, como ocurre en Quebec, ¿no? Y en Colombia. Colombia. Mm. Muy Ok, bien. Estamos más de acuerdo que en desacuerdo, como se ve. soy así yo. Bueno que estén de acuerdo, yo tomando nota, y a lo mejor tienen cuatro acuerdos, ¿no? Ustedes los han expuesto, que la sentencia no resuelve el problema, que sigue habiendo esta inestabilidad por sala, que las normas en juego, ¿cierto?, son contradictorias y ambiguas, y finalmente que el Código Civil tiene que reformarse y la dirección de la reforma puede ser la de Quebec o la de Colombia, o sea, se interrumpe con la presentación, pero debe notificarse la demanda en un plazo razonable. Así que tenemos más acuerdos que desacuerdos. Si ahí Bueno, la duda sería, claro, para hacer una reforma en forma, de identificar todas las normas que en el ordenamiento jurídico se refieren a la interrupción, ¿no? Para que no ocurra lo que también a veces se verifica, que se hagan reformas y queden otras por ahí, leyes dando vuelta, por decirlo, Mm. en la tesis
contradictoria a esta general y se dé nuevamente un debate. Entonces, claro, por supuesto que habría que reformar la norma de las prescripciones de corto tiempo, ¿no? Y en general, ¿no? Darle una vocación completa de solución a la propuesta de reforma. Claro, una reforma más integral. Bueno, nosotros les agradecemos que nos hayan aclarado sus posturas y nos hayan expuesto sus acuerdos, pero vamos a ofrecer la palabra también a quienes nos acompañan y se han sumado al Zoom por si nos quisieran hacer alguna pregunta, alguno de los asistentes o algún comentario, para reforzar esta idea de la reforma. Tenemos 85 conectados hasta ahora. No sé si alguien quiere intervenir. Aparentemente no. Yo quisiera hacer un comentario Por supuesto. o tal vez una pregunta. Tuvimos una legislación bajo el estado de excepción, la ley 21.226, ¿no es cierto? Cuyo artículo 8º se pronunció precisamente como para resolver este problema. Y establecía la norma que la interrupción se produce con la demanda, con el requisito de que se notifique dentro de los 50 días posteriores al término del estado de excepción. Parece, y no sé si esto es así, parece como orientar un poco el legislador en esta precisión y en este sentido. Parece que recogiendo un poco lo que nosotros los portalianos llamamos la sentencia Pizarro del 2016, de que la notificación era un requisito, pero con el agregado de que le estableció un plazo para que esa se presentara, para que esa se verificara y en consecuencia generar este efecto interruptivo. Luego una ley que interpretó esta ley, la 21.379, dijo que este plazo era máximo hasta el 30 de noviembre del 2021. Y ahí, al parecer, desde esa fecha entonces, esta norma ya quedó, mi pregunta, en desuso. O bien, porque la parte final del artículo 8º es bien rara. Dice, o dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que la demanda haya sido proveída, lo que suceda último. Yo no estoy tan seguro que este artículo 8º entonces haya quedado en desuso desde el 30 de noviembre del 2021. Por esta parte final, que no sé si fue torpeza legislativa, porque siempre los 50 días van a ser más de los 10 días, o bien tiene un efecto expansivo para las demandas presentadas post estado de excepción y de alguna manera entonces el legislador ha hecho una apreciación normativa de este problema. No sé si ustedes lo ven así o simplemente es algo que a mí nomás se me ocurrió. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Le damos la palabra a los profesores. O sea, a mí me parece que obviamente la ley de excepción es un buen argumento para la tesis de la notificación de la demanda, ¿no? Y así lo han hecho ver quienes sustentan esa posición y el fallo también, ¿no? Lo menciona, el fallo del Pleno como un argumento dado el carácter transitorio y que ahí, ¿no? El legislador planteó la tesis de la presentación. Entonces me parece que es más bien un argumento para justificar esa interpretación, ¿no? La de la necesidad de la notificación de la demanda. Y no creo que perdure, Yo voy no por la creo que segunda perdure parte. Ah, perdona. la aplicación, digamos. Yo voy por esa parte, estimado Alejandro, porque fíjate que si es una norma de carácter conspicuamente transitorio, ¿no? Porque sus condiciones de aplicación exigen esto, sería una interpretación extremadamente audaz decir que desaparecía esas condiciones, tiene sentido seguir aplicando la norma, ¿no? Hay otra pregunta para ti. Profesor Atria. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, muchas gracias. Ha sido bien interesante esta conversación. Yo quiero hacer una pregunta que está, por supuesto, relacionada al tema, pero los invitaría a no responderla únicamente en su relación con el tema.
Y la pregunta es la siguiente. No tiene nada de raro que en algo así como el Código Civil haya espacio para distintas interpretaciones en distintas cuestiones de mayor o menor importancia. Pero ¿considerarían ustedes que es un argumento autónomo, independiente de todas las otras discusiones que las que hemos escuchado acá, el hecho de que la práctica jurídica y la práctica judicial en general se haya asentado en alguna dirección? Porque yo asumiría que esa es parte de la razón por la cual la sentencia de 2016 tuvo el impacto que tuvo, ¿no? Porque ya había una cierta predominio de una de las posiciones. Porque si la respuesta, porque claro, uno podría decir no, de lo que se trata es simplemente de lo que significan las reglas que están en el Código Civil, y si 170 años después a alguien se le ocurre un buen argumento, bueno, la cuestión se puede reabrir. Pero desde el punto de vista de una práctica jurídica, esa idea de que las cosas pueden quedar abiertas por esos 70 años es problemática, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿no es un argumento en sí mismo e independiente de los argumentos sustraídos del caso el solo hecho de que la práctica se haya ido en el tiempo asentando, de modo tal que llega un momento en que cuestiones que estaban en su momento abiertas interpretativamente quedan interpretativamente cerradas? ¿O estamos condenados a que todo quede abierto hasta las calendas griegas, digámoslo, en buena parte, de la intervención legislativa? Gracias. Te contestan en el orden que quieran. Bueno, no es fácil responder, ¿no? O sea, yo creo que este tema nunca fue pacífico en la doctrina, y la idea de la tesis predominante en los autores, ¿no? Yo diría que había más bien un predominio de la tesis de la presentación en el último tiempo, ¿no? O que autores a quienes les debemos un respeto intelectual significativo se inclinaban por esa tesis, ¿no? Particularmente Ramón Domínguez, justamente, y Daniel Peñailillo, quien se aburrió a hacer votos de minoría en la primera sala. Y la jurisprudencia, en cambio, daba cuenta de una mayoría abrumadora al momento de presentarse el problema de la tesis de la notificación, yo creo. Entonces, el 2016 lo que se produce fue un cambio que se suele presentar ese debate en la Corte Suprema cuando aparece un caso un tanto contradictorio con lo que uno cree debiera dar solución al supuesto fáctico, ¿no? Y podríamos ver varios casos en ese sentido. El caso, por ejemplo, en materia de responsabilidad médica de los hospitales autogestionados, si son o no legitimados, independiente del servicio de salud, que fue el caso de la señora que fallece junto al hijo porque pensaban que había muerto el feto, y en realidad en Iquique, como no tenían las condiciones, fallecieron los dos, ¿no? Entonces había que un poco enfrentar ese caso. Si es que no tenía legitimación pasiva del servicio de salud, entonces significaba que quedaban con 0 pesos, por darte un ejemplo, ¿no? Pero en otros casos se va consolidando también. El caso de la autonomía de la acción indemnizatoria desde el 2008, ¿no? Que acá Patricia hizo su tesis doctoral, y que dio cuenta, ¿no?, de ese proceso paulatino de consolidación como autora en la primera sala. Da cuenta de eso, digamos, que se consolida esa tesis hoy día incontrastable, lo que es muy favorable. Pero en este caso yo lo veo distinto, ¿eh? Yo lo veo que no existía como una quietud, ¿no? Puesto que en la doctrina habían posiciones contradictorias, ¿no? Oye, bueno, muy buena pregunta. Yo voy a hacer un par de cosas. Mira, la primera es que en una de las múltiples descripciones del derecho uno lo puede pensar como política congelada, o sea, discusiones que alguna vez tuvimos políticamente y que ahora las congelamos. Ahora, yo diría que una de las cuestiones que hay que preguntarse es cuáles son las condiciones para descongelar, para sacar del congelador ciertas cuestiones y volverlas a discutir no políticamente, sino en el proceso de adjudicación, ¿no? Los cambios tecnológicos a veces pueden ser un caso, etcétera.
Y claro, ahí la pregunta es, ¿era en este caso un momento adecuado para descongelar? Y esa yo creo que es una pregunta muy interesante. Ahora, es una pregunta muy interesante en teoría, ¿no? Como en teoría puede ser una buena pregunta si es mejor después de comida tomar whisky o coñac. Pero si sucede que no, si no tengo que apagar la luz, a preguntárselo un poco frío. Entonces, a mí lo que me parece en este caso, Fernando, es que lo realmente dramático no es que la Corte haya cambiado de opinión, sino que hay que mantenga dos opiniones diversas. O sea, lo que hace que esto sea increíble es que la Corte mantiene dos opiniones diversas, de manera que si un alumno tuyo o una alumna te pregunta, ¿cómo es esto? La respuesta tendría que ser hoy día la más honesta posible, depende en qué sala caiga. Y eso a mí me parece un poco insoportable. Yo diría que ese es el verdadero problema. Y la cuestión, entonces, digamos, uno lo podría resolver de otra manera, por supuesto que se podría resolver de otra manera. ¿Por qué, Carlos y yo pensamos en que legislativamente es una buena idea? Porque mientras la Corte no funcione como la Corte francesa, esto va a seguir simplemente. Los ministros y las ministras tienen una identidad muy marcada en esto que son los dueños de sus fallos, etcétera, etcétera. Y, en fin, o sea, lo otro sería una reforma legislativa que hiciera la Corte a ese respecto como la francesa. Quizá eso tendría que estar en una constitución si es que alguna vez tenemos una nueva. Pero mientras no lo tengamos, yo creo que es más rápido hacerlo legislativamente el Código Civil, porque como dijo Carlos, yo dudo que un civilista esté en desacuerdo de esto que planteamos, que es, mire, la notificación, en el sentido que lo decía Alejandro, perdón, la interrupción se produce con la presentación, pero con una carga de notificación en un plazo muy razonable. Muchas gracias por la respuesta. ¿Hay más preguntas? Patricia. Fernando parece que quería agregar algo de nuevo. Alba, Ah, y luego está Álvaro Fernández. no sé si Fernando. Sí, sí, muchas gracias. Es que no quiero, por supuesto, monopolizar la conversación, pero por eso yo decía, o sea, aquí hay una pregunta que yo la dirigiría a los profesores, precisamente. Es decir, porque Carlos decía, la jurisprudencia estaba uniformada, pero la doctrina no lo estaba. Y en parte, una de las razones por las cuales la doctrina no está uniformada, una de las razones, no estoy diciendo que sea la única, es que en la discusión jurídica pareciera que todos nosotros encontramos enteramente aceptable, digamos, aceptable en el sentido de no sustantivamente problemático, que ignorando ese asentamiento jurisprudencial de algo, uno diga, sí, pero es que resulta que los artículos del Código Civil dictado en 1855 se podrían interpretar de esta manera. Y entonces eso se convierte en una cuestión controvertida, ¿no? Hay también una sentencia de hace algunos años que dice es una cuestión controvertida si la imposibilidad de prescribir contra título inscrito vale solamente para la prescripción, para la prescripción ordinaria, y solamente la extraordinaria o ambas. Cuestión que se discutió en la vez siguiente a la dictación del Código Civil y se estabilizó después, y claro, se reveló hace 2 o 3 años con una nueva sentencia de la Corte Suprema. Entonces, por eso mi pregunta era si eso es una práctica considerarse entente parte de lo que es natural que ocurra, que con digamos, armado un diccionario, y a pesar de que hay, digo, armado un diccionario y un poco más, no quiero ridiculizar, armados de un diccionario y poco más, y algunos argumentos sustantivos, etcétera, uno pueda simplemente, digamos, sea parte de lo que es razonable que ocurra, que se vuelvan a reabrir cosas o que se mantengan abiertas cosas con total prescindencia de lo que está pasando en los tribunales, porque mientras eso sea así, lo que dice va a seguir ocurriendo y no puede no seguir ocurriendo, que es que las sentencias van a salir de un lado o para el otro. Y claro, el consuelo, esto tiene que ser con intervención legislativa. Bueno, sí, está bien, está muy bien, pero no va a haber intervención legislativa. O sea, va a haber en algunos casos, pero
pero, o sea, todavía estamos discutiendo, todavía uno encuentra libros, la discusión sobre si, si hay o no pacto de reserva del dominio, porque hay una antinomia, y la antinomia está abierta desde 1905. Ah, nosotros hemos naturalizado esto, encontramos que esto es parte normal de la discusión jurídica, pero en algún sentido es bien disfuncional, ¿no? El hecho de que sea imposible hacer las cuestiones. Gracias. Profesores. Yo diría algo sobre eso, ¿eh? Yo diría que es verdad, o sea, ahora terminé de entender lo que dice Fernando, que es verdad que en eso algo tenemos que aprender de los ingleses. En un libro de texto inglés sobre la materia que sea, si los tribunales llevan, no sé, 100 años más o menos de acuerdo en alguien, a nadie se le ocurriría decir que la cosa funciona de otra manera, ¿no? Y es una práctica algo insólita mantener, como intentar que las cosas estén siempre descongeladas para que las podamos consumir y cambiar de inmediato. O sea, yo creo que en eso, claro, ahí uno debería decir, ¿no? Si los tribunales, y los tribunales deberían en eso tomarse más en serio, llevan 100 años en algo, o lo cambian de una sola vez, digamos, lo cambian porque es importante, o lo hace el legislador. Pero no como que sí, como que no, ¿no? Eso habla mal, me parece a mí, de nuestra práctica. Sí, ahí habría que tener en cuenta una gran diferencia cultural, yo creo, entre el derecho inglés y el continental, ¿no? Porque, bueno, los profesores ingleses son irrelevantes para las decisiones de los tribunales. En cambio, en el derecho continental, los profesores sí podemos ser relevantes y tanto es así que incluso vamos, ¿no?, a integrar la corte para justamente formar parte de la decisión de los problemas jurídicos a los cuales nos hemos dedicado a estudiar, ¿no? Lo que genera justamente la posibilidad de cambios que tienen que tener una explicación, no cabe duda, ¿no? A veces son circunstanciales y otras veces son históricas, tienen que ver con movimientos que pueden producirse y que puedan dar lugar a resolver ciertos problemas, ¿no? Lo vemos en el precario, ¿no? Sobre tanto Fernando como tú han escrito cuestiones relevantes y donde la Corte sigue fallando también de una doble manera. Mm, La reserva de propiedad es un buen ejemplo, pero ha sido creo yo, no tan relevante porque todavía en Chile no han entendido la gran importancia de la reserva de la propiedad como mecanismo de garantía, sino existiría, creo yo, una reforma legal que le diera agilidad a eso. Entonces, tiendo a pensar que lo que nos insinúa Fernando es que seamos prudentes o cuando vayamos a remover el piso, ¿no? Pero no creo que él tampoco predique, ¿no? De gran manera cuando en el artículo ahora del 2023 se intenta cargar todos los manuales donde se refieren a los hechos y a los actos jurídicos, ¿no? Ahora no sé qué tanto eso vaya a dar lugar a sentencias contradictorias, pero de que remueve el molino, ¿no? El panal de abejas, sin duda que lo hace. Ok, muchas gracias a ambos. Ahora sí, tengo anotado a Álvaro primero y a Lorena después. Álvaro. Muchas gracias. Quería felicitarlos por la organización de este seminario, muy interesante, y felicitar a los ponentes. Quería preguntar a los ponentes qué papel juega en esto, en la solución de este problema, la imputabilidad que tenga el acreedor. Y pregunto esto porque, al menos para mí, si admitimos que la prescripción extintiva es una sanción civil, a mí se me viene a la mente dos elementos. El elemento objetivo que está dado por el transcurso del plazo y un elemento subjetivo, porque en toda sanción debe necesariamente, a mí al menos, ponderarse este elemento. Entonces yo no sé si para ustedes este elemento en la ecuación que estamos hablando, en el problema, cobra importancia esto y si fue debidamente considerado por la sentencia del Pleno. Gracias. ¿Vamos contestando el tiro mejor? ¿Sí? sí, claro.
¿Quién va primero? Creo que es una pregunta más para Íñigo, me da la impresión. Álvaro está abierta, ¿no? Sí, porque Ok, Álvaro... Está mira, abierto, sí. perfecto. Yo estimo, Álvaro, que muy poco, ¿ah? Y que si es que algo en los márgenes, pero yo estimo eso porque quizás en esto tenga importancia pensar cuál es el fundamento. Desde luego, si es una sanción, tú tienes razón, pues una sanción tendría que aludir, considerar la reprochabilidad de la conducta. Si en cambio uno entiende que se trata de una fórmula de compromiso, algo trágico, si no me equivoco fue Pinchot el que dijo que solo un pueblo de ladrones como los romanos podría haber imaginado algo como la prescripción, que tiene algo tan espectacularmente contraintuitivo, ¿no es verdad? Pero tiene algo particularmente contraintuitivo porque requerimos una norma de clausura, creo yo, ¿eh? Y si esa es la función que, digamos, si esa es la justificación que tiene, si de lo que se trata en definitiva es que de manera ligeramente o no tan ligeramente trágica las cosas se tienen que estabilizar, a mí me parece que podrán haber situaciones muy en los márgenes en donde la imputabilidad en contrato, lo que hablaba Carlos hace un rato, pueda funcionar. Pero si de lo que se trata es de, al final del día, estabilizar la titularidad, una regla de clausura del sistema, creo que no es demasiado relevante, por regla general al menos. Sí. O sea, yo creo que la prescripción es una institución tan contradictoria, ¿no? Por ejemplo, esta idea de hablar nuevamente de la seguridad jurídica como un fundamento propio a la prescripción extintiva, pero al mismo tiempo no considerarla una institución de orden público, ¿no? Donde resulta algo muy deseable desde el punto de vista de la certeza y la predictibilidad, pero al mismo tiempo las normas de manera categórica no dan lugar a la prescripción extintiva ni a la adquisitiva como una institución de orden público. Luego, los esfuerzos de entender también que la prescripción sería tan deseable, se ven desmentidos por la propia jurisprudencia al establecer situaciones de imprescriptibilidad, el legislador, ¿no? Que ya las contempla en el Código Civil, la reforma reciente, relativamente reciente en materia de abusos sexuales contra menores, entonces hay demasiada ambigüedad en torno a eso, ¿no? No creo que una sanción requiera sí o sí entenderla con un elemento de imputación subjetivo, por así decirlo, ¿no? A mí me parece que desde el momento que un sujeto se ve privado de algo o se ve obligado, ¿no?, a prestar algo, me parece que uno podría razonablemente también ahí pensar que si es una imposición, que se trata de una sanción, ¿no?, ya sea dineraria o en este caso de la privación de una acción. No es que yo me enamore tampoco de manera completa con esta idea de que la prescripción extintiva se fundamenta en una sanción al acreedor. La verdad que yo simpatizo más bien con la tesis de Colán, que plantea que la opción viene a dar cuenta de una realidad de que los hechos en definitiva vencen al derecho, porque tiene que haber una extraordinaria razón para que a un sujeto que tiene un derecho le prive de acción para reclamarlo. Y esa razón tiene que ver con que observamos, ¿no?, socialmente una realidad, unos hechos que dan cuenta como si ese derecho no existiera, ¿no? Y entonces esa percepción social nos da cuenta de que, bueno, es razonable entender de que ese sujeto en su pasividad ya no tendrá esa acción para reclamar el derecho, ¿no? Y en ese sentido está la tesis de Colán para pretender un fundamento unívoco, ¿no?, tanto para la prescripción adquisitiva como extintiva y darle un tratamiento homogéneo y una regulación unificada, ¿no?, a diferencia de otros sistemas que lo plantean de manera separada, y una en los bienes y otra en obligaciones. Ok. Lorena. Hola, bueno, yo lo único que quería ya por el tiempo, me imagino que
que todos los intervinientes ya han hecho sus preguntas, felicitarlos y saludarlos, porque de verdad hace tiempo que no los veía. Así que, Patti, muchas gracias por esto. Ha estado muy ilustrativo. Y bueno, a Carlos y a Íñigo, un abrazo y muchas gracias porque ha estado muy, muy interesante la ponencia. Un Eso abrazo es por lo todo, menos. porque la verdad es que ya han preguntado todo lo que tenía dudas, así que todo bien y muchas gracias. Gracias, Lorena, por los saludos. Chao, chao. Parece que Fernando tenía la mano levantada, ¿no? ¿O la levanté No, 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 la era, mano? era para mandar otro abrazo, Ah, pero era me dio para pudor. Ok, al parecer no tenemos más preguntas, yo revisé el chat también. Yo creo que estamos en la hora, ¿ustedes me dicen? ¿Sí, Íñigo? Sí, sí, está muy bien, ¿no? Sí. No hay que abusar del público. Exactamente. Bueno, yo les quería agradecer a todos los asistentes. Tuvimos un récord de 89 conectados en un día interferiado, así que no es menor. El interés por el tema yo creo que va a seguir. El primer agradecimiento va a quienes se conectaron. El segundo agradecimiento, por supuesto, va a los profesores que protagonizaron no tan debate, sino que un consenso, digamos, cuáles eran los acuerdos. Han sido referentes los dos en las dos tendencias, así que les agradecemos por habernos ilustrado con su opinión y con su conocimiento de siempre. Y el tercero, en el fondo, es una invitación futura al próximo seminario que se organice, y agradecerles también a todos y a todas la colaboración en la organización, a Boris también, que está tras bambalina. Bueno, y dejo la palabra a los dos profesores por si quieren agregar algo más, pero por mí es todo. El agradecimiento infinito a todos ustedes. Nada, muchas Nada, gracias muchas por la gracias a todos. invitación. Que estén muy bien. Yo quiero agregar algo. Quédense atentos a los siguientes seminarios. Se viene en agosto uno con Estela Muñoz sobre procedimientos voluntarios colectivos y en agosto también tendremos presentación de libros en la academia. Por otra Eso. parte, gracias a los expositores por haber querido participar hoy día. Gracias al profesor Fernando, también que alguna vez participó en un seminario con nosotros, el cual está en nuestro sitio web, como este también va a quedar. Así que eso, muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Y Nos vemos. gracias a Boris, que Chao. fue su idea, dicho sea de Sí, paso, este seminario.